Muy bien, tengo acá un libro de quien se considera es el padre de las ciencias sociales. Es mucho más, ¿no? Para mí es el padre del pensamiento sistemático, científico, del Estado, de la razón del Estado de Derecho. Fue jurista, economista, historiador. Me refiero a Max Weber. Por supuesto que se lo puede considerar el padre de las ciencias sociales. Inclusive en la carrera de Derecho en la Facultad de la República Oriental del Uruguay, la llamada UDELAR, se otorga el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, de alguna manera, desde aquel entonces, tributando la inmensa obra de pensamiento, por supuesto que de pensamiento científico, académico, de desarrollo de teoría científica desde las ciencias jurídicas, desde la economía, desde las ciencias de Estado, desde la sociología del poder político de parte de Max Weber. ¿Por qué te voy a hablar un poquito de Max Weber? En principio por todo esto, por lo que acabo de decirte, pero además porque ha sido de alguna manera el padre histórico inspirador de quienes un poco más adelante van a desarrollar a partir de una segunda, tercera generación ya, una profunda admiración por Max Weber, y me refiero a integrantes de la escuela austríaca, que son todos los teóricos del liberalismo y de la teoría económica del capitalismo. Desde aquella fundación por Karl Menger, desde Eugene von Baberg, pero luego vienen generaciones que van a ser sumamente destacadas, como las que integraron Joseph Schumpeter, Hart, por ejemplo, Friedrich Hayek, antes de Hayek, Ludwig von Mises, seguro que uno de los más grandes en la tercera generación de la escuela austríaca, de todos esos economistas científicos, juristas científicos, historiadores científicos, politólogos científicos, que van a construir un enorme acervo de pensamiento liberal, de interpretación histórico, jurídico, económica y política de la civilización occidental desde esa inmensa obra de pensamiento que esa comunidad de los cientistas sociales de la escuela austríaca desarrollaron. Max Weber nació en Erfurt el 21 de abril de 1864. Su padre era abogado. Hizo carrera política dentro del Partido Liberal Nacional, precisamente, dentro del Partido Liberal Nacional, primero como diputado en la Cámara de Diputados en Prusia, esa época era Prusia, 1868-1897 es el periodo de vida del papá de Max Weber, y después de la unificación de Alemania, Alemania se unifica en 1871, nace ahí como un Estado nacional alemán, y se va a fundar ese Estado nacional alemán en lo que se consideró fue el Reichstag. ¿Qué quiere decir el Reichstag? Es un Estado de derecho parlamentario con una democracia parlamentaria representativa, y es ahí que el papá de Max Weber desarrolla sus actividades como legislador en su condición de jurista, de abogado, desde el Partido Liberal Nacional, como diputado en el Parlamento Federal, precisamente el Reichstag, desde 1872 a 1884. En este período prusiano devenido en Alemania es donde se inicia sistemáticamente una corriente de pensamiento acerca de lo que significa un Estado de Derecho. Eso que ya existía precedentemente de modo pragmático en los hechos, desde el parlamentarismo británico, desde las Cartas de León ya, 1188, desde el movimiento de Cádiz en España, y obviamente, ni que hablar, desde la Revolución de los Estados Unidos, con la consagración de los Estados Unidos como un Estado nacional, un Estado federal, cuyo modelo es el de una república democrática,
representativa, parlamentarista, de cuño liberal. Un cuño liberal, por supuesto que desde ese proceso que se va a dar de emancipación hasta consagrarse con la Declaración de Filadelfia de 1776, que incluso está consignada como una declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. De la misma manera va a ocurrir en Francia con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también como el otro gran ejemplo de las revoluciones modernas que van a derrocar el régimen monárquico anterior, llamado el Ancien Régime, ¿no? En francés decir antiguo régimen de los monarcas, de los príncipes que gobernaban desde sus voluntades personales o desde el voluntarismo de ese gabinete o de esa corte del príncipe ya en el Renacimiento, de acuerdo a la determinación final, a la voluntad última y determinante del príncipe, firmando edictos en aquellos señoríos italianos, en aquellos burgos y en aquellos principados o ciudades-estados, como por ejemplo en lo que hoy podemos considerar la Italia del Renacimiento, si bien no era Italia todavía concebida como Estado, pero ya a fines del siglo XV hacia el XVI se van a constituir definitivamente los estados nacionales incluso coloniales, imperiales, como Netherlands, los Países Bajos, Francia, Alemania, inclusive España, Portugal, Inglaterra, como estados ya nacionales con unidad nacional estatal. Y las ciudades-estado en ese renacimiento italiano. Max Weber estudió Derecho, Economía, Historia y obtiene el título de doctor, obtiene el grado de doctor en 1889. Su carrera académica también la desarrolló como profesor. Comenzó en la Universidad de Freiburg, en Friburgo, donde desempeñó una cátedra de economía. Incluso él implementó esa cátedra, instaló la cátedra de economía, basándose en los principios económicos que enseñó precedentemente Adam Smith en su manual, Tratado de el enriquecimiento de las naciones o Manual para el enriquecimiento de las naciones, también desde la obra de Karl Menger, Manual de Economía Política, y tantos autores como David Ricardo, por ejemplo, inclusive David Hume, Thomas Hobbes, y tantos autores que él iba estudiando y a su vez el contexto de la época. Funda esa cátedra de economía entre 1894 y 1896, ya fines del siglo XIX, y él va a vivir hasta 1921, desarrollando una obra monumental. Él inaugura su obra de pensamiento, incluso con la inauguración de la cátedra, a través de una monografía que presentó intitulada El Estado Nacional y la Política. El Estado Nacional y la Política. Y bueno, a partir ya del año 1903 comienza una nueva actividad de investigación muy acelerada, intensa de parte de Max Weber. Ella no docente se retira de la docencia, experimenta la enorme necesidad, por un lado, de ejercer la profesión y por otro lado, de abocarse a la investigación profunda, sistemática, de todo lo que él tenía en su cabeza respecto a la historia, el devenir y la naturaleza del Estado, la sociología del Estado, la sociología del poder político, y también a raíz de un fenómeno novísimo que se daba en Occidente, que era la compleja estructura, digamos, la compleja y sofisticada estructura de producción de bienes masivos, serializados como bienes masivos, que es la empresa. Desde la constitución de organizaciones empresariales para producir masivamente un bien, considera ahí Max Weber los conceptos como planificación empresarial, industrial, la división del trabajo, la elaboración en serie de un mismo producto que se va a industrializar de modo masivo, y ahí inicia, digamos, históricamente lo que se puede calificar como el capitalismo, desde la propiedad privada, por supuesto, desde el ejercicio pleno de un derecho universal que es la propiedad privada.
Eso básicamente son los paradigmas que va a instalar en toda su teoría, en su análisis, Max Weber, considerado hoy por hoy, dentro de la taxonomía de los grandes autores, de los pensadores, de los filósofos, digamos, de la modernidad y de los filósofos ya de la filosofía política, social, económica, jurídica, como uno de los más eminentes pensadores del liberalismo, precisamente, del liberalismo. Bueno, su papá integraba en condición de abogado el Partido Liberal Nacional en Alemania y se considera que dentro de los alemanes, porque hay un liberalismo inglés, hay un liberalismo francés, hay un liberalismo italiano, hay un enorme liberalismo, seguro que originario español, sobre todo castellano, y hay un liberalismo norteamericano, evidentemente, que va a devenir más bien en un pragmatismo, en el llamado pragmatismo y el utilitarismo pragmático de William James, por ejemplo, de Berkeley, que eran autores que apelaban a eso, y un gran autor norteamericano que toma de esos pragmáticos utilitaristas británicos, muy pro parlamentarismo, democracia parlamentaria, mercado abierto, mercado libre, pero a su vez también propiedad privada. El derecho de la propiedad privada como el sustento que hace radicar a todos los derechos personales, como así lo habían concebido los romanos, a pesar de la enorme contradicción de concebir la esclavitud. A pesar de esas contradicciones, porque la esclavitud se va a emancipar, recién se va a abolir en Inglaterra, primer país que hace abolición de la esclavitud, posteriormente en los Estados Unidos, con la enmienda abolicionista, la enmienda número 13 de Abraham Lincoln, enorme presidente de los Estados Unidos, quizá el estadista más importante en un periodo crucial donde Estados Unidos estaba ante la encrucijada, la incertidumbre de constituirse definitivamente como una nación democrática, republicana y federal en puridad, primer ejemplo, o destrozarse a través de aquella guerra de secesión que él logra vencer, obteniendo una segunda presidencia, donde ahí plantea la abolición de la esclavitud, que fue el motivo, uno de los motivos fundamentales de esa guerra de secesión, dado que la esclavitud era un mega negocio, una industria de venta, de compra, de mercadeo y de producción con mano muy barata, que era la manutención de los esclavos. Y eso eran todos los estados sureños considerados los confederados. En cambio, digamos que los representantes de la Unión Federal de los Estados Unidos como una unidad federal representaban ese ideal precisamente democrático, republicano, de igualdad de derechos, de el derecho universal de la igualdad de derechos de todas las personas, aboliendo históricamente la esclavitud como un instituto legal que perduró a través de toda la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, y que recién con los estados modernos va a terminar. Y a su vez con un proceso muy trágico, ¿no? Que llega hasta nuestra época. Prácticamente hoy todo eso cooptado, capitalizado ideológicamente por el marxismo que culturizan desde una agenda global y desde el movimiento woke de los Estados Unidos. ¿Viste cómo todo se va entrelazando? Bueno, Max Weber representa todos esos principios, esa teoría sistemática, sistémica, orgánica, que da todos los pilares, los paradigmas de la comprensión de lo que es un Estado de derecho con el monopolio legítimo de la fuerza, con la limitación de poderes, con una estructura funcional muy determinada y con dos características. Están los políticos por un lado, los profesionales, dice Max Weber, de la política, es decir, los que viven de la política, y están los burócratas, que son los funcionarios del Estado que hacen una carrera administrativa que corre paralelamente a la actividad electoral, a los cargos por la vía electoral o electiva que desarrollan los políticos como profesionales de esa actividad, dice Max Weber, dentro de los partidos políticos. Entonces él formula en un momento de este libro el político profesional y el funcionario especializado. Son dos libros compendiados en este volumen,
y yo estoy leyéndoles, les voy a leer, perdón, La política como profesión. El primer libro es La ciencia como profesión y La política como profesión. Y él dice lo siguiente en este capítulo, el político profesional y el funcionario especializado. Y en el transcurso de ese proceso de expropiación política, él está hablando de que se le fue expropiando la propiedad privada de la voluntad personal al príncipe, a aquellos monarcas, a través de las revoluciones modernas que van a estructurar el Estado de manera dicotómica, por supuesto, a lo que era el voluntarismo del monarca, del príncipe. Eso, en términos del Renacimiento se habla del príncipe, así todos los teóricos como Maquiavelo planteaban la idea del príncipe en el sentido del principal, ¿no? Como el jefe de Estado, el principal, que a su vez tenía cuño aristocrático y que provenía de las clases nobles. Eran sociedades estamentales, es decir, compartimentadas, sin movilidad social, donde cada quien, de acuerdo a su condición por nacimiento, su condición social por nacimiento, y también otras clases que se iban dando por la condición académica, intelectual y de profesión, quedaban, digamos que, acantonados, establecidos en ese estamento social, cumpliendo esas funciones y solo esas funciones. No se concebía antes de los estados de derecho, de los estados democráticos, la movilidad social. Y se dispara la movilidad social, según estudios profundísimos de Max Weber, con el modelo capitalista a partir del crecimiento de nuevas clases de profesionales, comerciantes, empresarios, financistas, a partir de esas organizaciones complejas de la productividad industrial. Se comienza a producir en masa, de modo industrial, para las grandes muchedumbres o multitudes que consumen ese mismo, digamos, bien objeto de consumo, llámese un objeto utilitario tecnológico, alimentos, vestimenta, todo se produce masivamente. Y eso a partir de las revoluciones industriales. Entonces, Max Weber plantea que al principio, al servicio de los príncipes, las primeras categorías de políticos profesionales es decir, estaba el príncipe y los profesionales, que eran los diplomáticos, los juristas, los abogados. Hay toda una clasificación que hace ahí Max Weber. Y en segundo sentido está el sentido de las gentes que querían ser ellos mismos jefes. Es decir, la mayoría se estaban experimentando otras necesidades. Y estaban los líderes carismáticos dentro de las multitudes y que, digamos que pretendían entrar al servicio de ser jefes de esa vida del Estado. Aclaremos inequívocamente desde todos los lados, dice Max Weber, antes de abordar el tema más de cerca, lo que se presenta como la existencia de estos políticos profesionales. Ahí comienza, sí, está el germen de el concepto de la política como una profesión, es decir, ser político como ser abogado, ser arquitecto, ingeniero, médico, la política como una profesión. Y los que concebían la política como una profesión, sustituyendo la propiedad privada histórica de la voluntad del príncipe y aquel gabinete que armaba, como los principales dentro de ese esquema de la representatividad, por el que pugnaron y se dieron las revoluciones como la procelosa y azarosa llamada Revolución Francesa, que en verdad de revolución en sí tuvo poco, sino que fueron sucesivas revueltas populares y sí un proceso intuitivo, debatiente, de un nuevo pensamiento político a través de todos aquellos autores del nuevo pensamiento político que ya provenían del siglo XVIII, inclusive de finales del siglo XVII. Entonces, yo cierro con esto. La diferencia que hay entre los profesionales de la política en los estados de derecho se refiere, por tanto, a un aspecto mucho más tosco de la situación al aspecto económico. Es decir, es mucho más tosco el cambio político que el cambio económico que ha ocurrido en nuestra civilización, dice Max Weber. El cambio económico desde las innovaciones tecnológicas, desde el desarrollo científico, por eso él habla de la ciencia primero. Hay un mundo científico
Él concibe muy bien que el derecho debe nutrirse del conocimiento científico para poder acompasar todos los procesos que naturalmente se van dando desde las evoluciones del conocimiento científico y la evolución tecnológica, que es en definitiva la ciencia aplicada, que va a desarrollar esa compleja trama de organizaciones empresariales con producción masiva de un mismo producto a partir de la fabricación en serie, planificación, proyecto de rentabilidad, utilidades, riesgo de capitales, balanzas contables, etcétera. Entonces dice Max Weber, el político del Estado vive de la política como profesión y el que vive de la política como profesión es quien aspira a hacer de ello una fuente de ingresos permanente. Vive de la política. Pero para quien vive para la política, en ese sentido económico, tienen que darse en un sistema de propiedad privada. Solo en un sistema de propiedad privada pueden darse los que viven de la política y los que viven para la política y los que reciben efectos desde los que viven de la política y los que viven para la política. Tiene que haber un sistema de propiedad privada. Si no, no se da esa libertad, esos vasos comunicantes y la movilidad social. Se daría otra vez lo anterior, la voluntad del monarca, del príncipe, como un estamento, como un compartimento estanco. Las castas de las que habla Milei, en las que devino el Estado democrático de derecho a través de esa sofisticada tecnología revolucionaria que instala el marxismo en Occidente, en Europa desde el año 1954 concretamente, y que se va a instalar en Estados Unidos en la década del 60 y se va a configurar en América Latina una internacional comunista en el año 1990. Todo eso se va conjugando en un proyecto global llamado Agenda, proyecto de una Agenda Global 2030, ya devenida en Agenda 2045, la cual firmó nuestro presidente anterior, Luis Cusquito de la Calle. Entonces, se nos dice que algunos presupuestos pueden ser muy triviales, si ustedes quieren. Ese alguien ha de ser, en condiciones normales, quien económicamente es independiente de los ingresos de la política que el Estado le da. Esos son los empresarios, los comerciantes, los profesionales universitarios, que no necesitan vivir de la política y de los ingresos que el Estado les da, sino que son todos ellos los que le dan los ingresos económicos a los que viven de la política. Y acá se pueden dar vínculos muy saludables o vínculos muy patológicos. Vamos a continuar con este tema. Es enorme la obra de pensamiento de Max Weber. Creo yo que vale la pena porque nos va explicando a través de la historia, con estas inmensas, yo te diría con estas cualificadísimas cartas llamadas libros que nos dejó el eminente Max Weber, el padre teórico, sistemático de las ciencias jurídicas, del Estado de Derecho y del liberalismo, como una doctrina ya cada vez más científica, como una teoría científica de análisis, de interpretación de lo que sucede en la condición humana estructurada desde nuestros estados democráticos republicanos ya muy estropeados por un proyecto advenedizo, por un proyecto adversarial, acusador, históricamente acusador de este proyecto liberal como lo es el comunismo o el marxismo como la doctrina en la que radica, la que le da fundamento a las corrientes políticas socialistas y comunistas, como las que lamentablemente hoy por hoy hegemonizan nuestra América Latina y el Caribe y por supuesto que hegemoniza a nuestro país.